Y les voy a invitar a ustedes a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. Seguimos estudiando allí. 1 Timoteo capítulo 3, como hemos dicho ya, estamos en la sección de la carta donde el apóstol Pablo está enseñándonos o recordándonos quiénes son los que componen la iglesia. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Quiénes componen la iglesia, hermanos? Según lo que hemos estudiado hasta ahora. Hombres que oran, pero otro más, aparte de Juan. Yo sé que Juan está muy aplicado, está tomando apuntes, tiene un cuaderno de apuntes, entonces está muy aplicado él ahora, pero démosle la oportunidad a otros. Ya. Hombres que oran, luego. ¿Quiénes componen la iglesia? Hombres que oran. ¿Qué cosa? Mujeres piadosas, muchas gracias. Si usted lo sabe, mire hermano, después se quejan que la predicación es larga, pero usted tiene respuesta que podría dar y hacer esto más ágil, más rápido y no las da. ¿Sí? Entonces, primero, hombres que oran, luego mujeres piadosas y luego, Mari, ¿ahora sí? Obispos, eso, con esa cara llena de gozo que te caracteriza, ¿no es cierto? Y luego, lógicamente, vamos a ver, en realidad, cuando hablamos de obispos dijimos pastores capaces, después vamos a ver diáconos aprobados y después creyentes maduros, lógicamente. Eso, ellos son los que componen de alguna manera la iglesia. Y nosotros estamos hoy día analizando, considerando a los pastores, ¿no es cierto? Los obispos que se mencionan acá, el que anhela obispado, buena obra desea. Y la semana pasada comenzamos a mirar juntos, las cualidades que debe de cumplir una persona que va a ejercer el oficio pastoral. No el trabajo, porque no es un trabajo, no es una profesión, sino que va a ejercer un oficio, un servicio. Hermano, déjeme decir que aquí hay una línea delgada que se traza muchas veces. Porque en un sentido, el pastor recibe un sustento de la iglesia, ¿no es cierto? Que en términos prácticos es un sueldo, ¿sí? Entonces el pastor es un empleado de la iglesia porque él recibe un sueldo. Bueno, hay personas que lo ven así. Pastor, usted tiene la obligación de venir a mi casa hoy día, yo lo necesito ahora ya. No mañana ni pasado, ahora ya tiene que venir a mi casa. Sin importar si el pastor en qué está, ¿no? ¿Por qué? Porque mal que mal usted es un empleado de la iglesia, entonces yo soy parte de la iglesia, soy su patrón. Porque a usted se le paga un sueldo, porque usted tiene un contrato. Hay pastores que tienen contratos con las iglesias y es bueno. Es bueno, hermano, que lo tengan, porque lógicamente uno tiene que pensar en la adultez, ¿no? Tiene que pensar que va a llegar a una edad en la cual podrá tener las ganas, el deseo de poder seguir pastoreando, pero no va a tener las fuerzas y va a necesitar tener tiempo de descanso como cualquier persona, una jubilación, y si no hay ahorro para eso, eso no va a poder ser. Van a llegar días en los cuales uno va a ser más cliente frecuente de una farmacia que de un supermercado, ¿no es cierto? Y si uno no junta o no cuida, no tiene una previsión, no tiene un seguro social en un sentido, son cosas delicadas. Hermano, déjeme decir que hay cosas de pronto, hay situaciones de pronto que son tristes. Hay situaciones de pronto que son tristes. Cuando muere un pastor, ¿qué pasa con la viuda? Porque murió el pastor, el sustento de la iglesia iba al pastor por el servicio que el pastor prestaba en la iglesia. ¿Qué pasa con la viuda? Muchas quedan desamparadas, ¿no? Son preguntas interesantes de pronto de considerar y responder. A todo esto estaba pensando que necesitamos tener nuestra reunión de miembros. Tenemos que pensar en el presupuesto del próximo año y se nos vino el fin de año encima y necesitamos hacerlo. Así que no se extrañe si esta semana le llega algún mensaje diciéndole, hermano, necesitamos juntarnos ya sea el sábado o el domingo.
Si nos juntamos el domingo, nos quedamos después del culto, comemos algo juntos y nos quedamos para la reunión. Si no, lo tendríamos que hacer el día sábado. Pero ahí lo tenemos que conversar. Porque son cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacer. ¿En qué estaba? Sí, que a veces, ¿no es cierto?, muere el hombre y la viuda queda desamparada y los hijos quedan desamparados. Entonces son cosas que hay que de pronto considerar. Pero no era eso lo que estaba hablando. Bueno, estábamos hablando de las cualidades, eso era. Venimos hablando de las cualidades, ¿no? Las cualidades que debe de cumplir un hombre que ejerce el oficio pastoral. Me acordé, ahí hice el enganche. Porque es un oficio, no es un trabajo, no es una profesión, es un oficio. Ahora, un oficio que obedece a un llamado divino, dijimos, y no a un capricho humano. ¿Sí? Y dentro de estas cualidades, vamos a considerar simplemente capítulo 3, verso 1 y verso 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, una obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y hemos comenzado a analizar, a considerar estas cualidades. Y hemos dicho, o yo les dije la semana pasada, que yo tenía una convicción personal. Y es que dentro de esta lista que va desde el verso 2 hasta el verso 7, la condición es irreprensible. Esa es la condición. Quien anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa es la condición. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Describe o explica qué son aquellas cosas que hace que este hombre sea irreprensible, que hace que este hombre sea irreprochable. Entonces, en ese sentido, las demás cosas, desde marido de una sola mujer hasta el final, para que no caiga en descrédito del diablo, en descrédito y lazo del diablo, son aquellas cosas que conforman o que configuran la irreprensibilidad, dije que era una palabra complicada, del pastor. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, como dije la semana pasada, el pastor podría ser marido de una sola mujer, pero no es sobrio. Deja de ser irreprensible. Podría ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, pero podría ser dado al vino. Deja de ser irreprensible. ¿Qué significa que sea irreprensible? Que no hay nada que lo atrape, que no hay nada que Satanás y el mundo pueda utilizar para ¿qué cosa? Tres cosas. Desacreditar el evangelio, primera cosa. Segundo, desprestigiar a la iglesia. Y tercera cosa, quizás lo más importante, deshonrar a Dios. Si el hombre que está al frente de una congregación no es irreprensible, cualquiera de estas tres cosas podrían suceder. El evangelio podría ser desacreditado, la iglesia podría ser desprestigiada y lógicamente Dios sería deshonrado. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? También dijimos y pudimos ver la semana pasada cuál era la primera condición que configura esta cualidad de ser irreprensible. ¿Cuál era? ¿Se acuerda la primera condición? Marido. ¿Qué significaba eso? Hablaba de la integridad moral de la persona. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Un hombre que sirve al Señor como pastor, que es marido de una sola mujer, es un hombre moralmente íntegro. Es un hombre que honra al Señor, pero también honra a su esposa y a su familia, siendo fiel al pacto matrimonial. También hicimos esta salvedad, o yo hice esta salvedad, marido de una sola mujer a la vez. ¿Qué significa marido de una sola mujer a la vez? Puede ser un viudo. Sí, si se vuelve a casar, no es que va a tener dos mujeres, no, tiene una sola mujer a la vez porque la primera falleció. ¿No es cierto? ¿Puede ser un soltero, pastor? Sí, creo que no es condicionante, esto no está poniendo como condición que el pastor tiene la obligación de ser casado. ¿Ayuda a que sea casado? Sí, muchísimo. ¿Se acuerda que dijimos la semana pasada que las esposas de los pastores muchas veces tienen que tratar temas que los pastores por prudencia no deben tratar? Hay temas que deben hablarse con señoritas, con hermanas, que el pastor
por prudencia no debe hablar. No debe hablar, lo debe hablar la esposa del pastor. ¿Sí? ¿Podría ser un divorciado? Dependiendo de la ocasión. Se casó siendo inconverso, se divorció siendo inconverso, armó una nueva familia siendo inconverso y con los años conoció al Señor. Hay un principio escritural, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Su condición pasada quedó en el pasado. ¿Podría ser? Sí. Podría ser un divorciado que conocía al Señor, que se casó con toda la pompa, todo el lujo, ¿no es cierto?, en la iglesia evangélica, y de pronto se divorció porque las cosas no se dieron. No. Ahí no. Y ahí quedamos, ¿no? ¿Sí? Sí, por supuesto. Él está de acuerdo conmigo. Gracias, eso me encanta. Sigamos avanzando en estas condiciones que van conformando lo irreprensible de este hombre. Dice María, una sola mujer, luego dice sobrio, prudente, decoroso. Sobrio, prudente, decoroso. Creo sinceramente que estas tres cualidades, estas tres condiciones, sobrio, prudente, decoroso, tienen que ver directamente con el carácter del hombre, del pastor. Tienen que ver directamente con el carácter de este hombre, del pastor. Sobrio. Déjeme preguntar, ¿en qué piensa usted cuando yo le digo sobrio? Cuando le digo sobriedad. ¿Qué es el primer pensamiento que se le viene a la mente? No sé si será el mismo que se me viene a mí, por eso quiero hacer la pregunta. Alguien que no está borracho. Fíjese que a mí se me viene el mismo pensamiento. Pensé que sobrio es el antónimo de borracho. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto, no? ¿Qué tiene que ver este hecho de ser sobrio? Bueno, déjeme simplemente mostrarle un texto. Vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Guarde el pasaje ahí en Primera de Timoteo, lógicamente. Pero vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y mire lo que dice, verso 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Clarito, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí explica perfectamente lo que significa ser sobrio. ¿Sí o no? ¿No? Para mí está claro, como el agua. Prístino. Hermano, necesitamos entender un poco el pasaje, ¿no? ¿De qué viene hablando desde el verso 1 en adelante? ¿O de qué habla desde el verso 1 en adelante? ¿Cuál venida? El día del Señor. Por lo tanto, está hablando del rapto, ¿verdad? ¿Sí? No, porque el día del Señor no es el rapto. El día del Señor, recuerde que es un día de juicio, es un día de ira. Por lo tanto, desde el verso 1 en adelante, ¿de qué es lo que habla? Se habla del día del Señor. ¿Cuál segunda venida? Hay que hacer una distinción en las venidas. ¿De qué habla hermana Herminda? Exacto, hermana Herminda. El día de la ira, el día del Señor, el día de juicio tiene que ver con la tribulación. Ahora es interesante, ¿no? Porque verso 1 dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué no tenéis necesidad? Porque ya les escribí.
cuándo les escribí? Justo en la sección anterior, capítulo 4, verso 13 al verso 17, donde nos habla efectivamente del rapto de la iglesia. ¿Se acuerda? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y iremos al encuentro de nuestro Salvador. Pero, dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Usted sabe cuándo será el rapto de la iglesia? No. ¿Sabe cuándo será el día del Señor? No, no lo sabemos. No lo sabemos. Y por favor, no se confunda. No estoy diciendo que el día del Señor es el rapto. Pero así como usted no sabe cuándo será el rapto de la iglesia, tampoco sabe cuándo será el día del Señor. Nosotros sabemos una cosa, que el día del Señor será después del rapto. Pero yo no puedo decir que el rapto fue el día... ¿Hoy día qué día es? Domingo, ¿no? 3. El día que el rapto del Señor fue el día domingo 3 a las 15 horas y la tribulación comenzó el día domingo 3 a las 15:01. No sabemos. Probablemente, yo creo sinceramente que va a pasar un periodo de tiempo entre el rapto y la iglesia, que nosotros salgamos de este escenario y que comience la tribulación. Porque hay cosas que tienen que suceder, se tiene que dar a conocer o se tiene que manifestar el hombre pecado, por ejemplo. Tiene que aparecer alguien que traiga paz a las naciones. Mucha gente va a desaparecer. Y alguien va a tener que traer paz a las naciones. Alguien va a tener que establecer un pacto con la nación de Israel y las naciones árabes. Para que se cumplan ciertas cosas, se construya un templo, se establezca nuevamente el sistema sacrificial y este hombre de pecado, el anticristo, se siente en el trono. Son cosas que tienen que pasar, por lo tanto, y mientras eso no pase, la tribulación, el día del Señor, no va a comenzar. Por lo tanto, tengo la convicción personal de que no son eventos sucesivos. Una cosa pasa hoy y lo otro pasa mañana inmediatamente. No, va a pasar un periodo de tiempo. Ahora, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Usted espera a los ladrones en la noche? Pase, señor ladrón. Aquí le tengo la tele, se la tengo hasta embalada. Oye, deja de reírte. Cuando yo era chico, cuando era inocente todavía, creía en el viejo pascuero. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el día 24, yo esperaba, nosotros cenábamos, qué sé yo, se recogía la mesa y poco antes de las 12 a mí me mandaban a buscar al viejo pascuero. Entonces, sale a la calle, anda a ver si viene o no viene. Me mandaban a buscar al viejo pascuero. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Había una bebida que se compraba, no era coquita cero por si acaso, porque no cuidaba en ese sentido al viejo pascuero, pero había una bebida que yo compraba que era del viejo pascuero, no era de nadie más, no se podía abrir, nadie más podía tomar de esa bebida, solo el viejo pascuero. Y yo le dejaba galletas o pan de Pascua junto con la bebida y un vasito. ¿Por qué? Porque él venía cansado, venía con calor, tenía hambre, entonces yo tenía que atender al viejo pascuero, porque a mí desde chico me enseñaron que las visitas se atienden. Aunque sea con un vaso de agua, pero las visitas se atienden. Eso me enseñaron desde chico. Yo dejaba eso y yo partía a buscar al viejo pascuero. Pero yo lo estaba esperando y yo sabía que ese día iba a venir. Bueno, cuento corto, cuando llegaba el momento, yo volvía a la casa, me decían, sube rápido, que pasó el viejo. Y yo subía corriendo, ¿no? Y yo no miraba el árbol y los regalos. Yo lo primero que miraba, ¿sabe lo que era? La bebida y el pan y las galletas. Y siempre la bebida estaba abierta y el vaso servido a medio servir. Faltaban galletas, faltaba pan. Entonces me decían, pasó, te dejó muchas gracias, pero no se podía quedar, estaba muy apurado, tenía que ir a muchos lugares. Y él decía, pero se sirvió, tomó, descansó. Sí, ya se refrescó. Y yo me quedaba tranquilo porque veía el vaso a medio servir, porque él había tomado bebida, faltaba bebida, qué sé yo. Ya de ahí me tomaba yo el resto, ¿no? Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo esperaba al viejo esa noche. Yo sabía que esa noche el viejo iba a pasar. Pues cortala, ¿de qué me distraí? Sin embargo, la venida del Señor, yo no puedo decir, yo la espero.
O sea, venía el Señor. El día del Señor. Yo no puedo decir que el día del Señor yo lo espero. Una, porque yo no lo espero, porque no es para mí. No es un día de juicio para mí, es para las naciones. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Se acuerda? El anticristo, el hombre pecado, establecerá tratados de paz, hará una serie de cosas, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que está encinta y no escaparán. Fíjese lo que dice luego, lo que le dice Pablo a los hermanos de Tesalónica. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No les corresponde a ustedes, no les toca a ustedes, no nos toca a nosotros. A nosotros el día del Señor no nos va a sorprender como un ladrón. ¿Se da cuenta? Mas vosotros, hermanos, verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos. ¿Qué es lo que hace un guardia en la noche? Vela, ¿no? Vigilar, vela, no duerme. Está expectante de lo que pueda suceder en su entorno. Está pendiente. ¿Sí? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Y dice algo más. ¿Por qué? Y aquí es donde aplica el concepto de borracho. ¿Qué pasa con una persona comúnmente cuando bebe más de la cuenta? Hay un dicho popular, ¿no? ¿Qué pasa con la tele? Se apaga la tele, ¿no? En realidad, ¿y qué es lo que queremos decir cuando no apagó tele? Se quedó dormido. Una persona borracha pierde la noción de lo que está pasando. Pierde en un sentido la conciencia de lo que está pasando. Es interesante porque cuando el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:2 dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, lo que está diciendo en un sentido es que debe ser una persona equilibrada en su conducta. Debe ser alguien que no esté dominado, que no esté controlado por cosas que eventualmente le pudiesen llevar, ¿sabe a qué? Para decirlo de manera coloquial, que le puedan llevar a apagar la tele. En un sentido. Es eso. Por eso que creo también que un poco más adelante en el verso 3 dice no dado al vino, que no hayan cosas que le controlen. Si hay algo que debe controlar a la persona que ejerce el oficio pastoral, no deben ser cosas externas a él, sino algo interno en él, algo que habita y que está presente en él. ¿Y qué cosa es? El Espíritu Santo. ¿Se acuerda que en Efesios capítulo 5, verso 18 creo que es? Vea conmigo, ¿eh? Justamente. Hay un contraste interesante que hace el apóstol Pablo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el vino toma el control de una persona, esa persona pierde completamente el control de sí mismo. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control de una persona, esa persona no pierde el control de sí mismo, sino que lo cede al Espíritu Santo, que le va a guiar, que le va a llevar, que le va a ayudar, le va a animar. Como dije, creo sinceramente que la sobriedad, el hecho de ser sobrio, tiene que ver con el equilibrio en la conducta de una persona. Esta persona no es extrema, esta persona no es bipolar, esta persona no se entusiasma con todo lo que le dicen o le ofrecen. Mi hermano, a mí gente me ha venido a ofrecer un montón de cosas. Si yo hubiese hecho caso a todos los ofrecimientos que me hicieron respecto del ministerio, respecto de sustento, respecto de una serie de cosas, yo tendría la tremenda casa. No, ya no la tendría, no hubiese tenido cómo pagarla. Porque los ofrecimientos nunca se concretaron. Si a mí yo tengo hasta un pasaporte nuevo
sin timbrar, ni un solo timbre, que venció. Porque a mí me iban a llevar a los Estados Unidos a levantar sustento. Y me hicieron sacar el pasaporte. Y en ese tiempo pagué como 90.000 pesos y no era menor. Y no me llevaron ni a la embajada, po. Ni a la calle de Estados Unidos me llevaron nada. Después sustento. No, pastor, queremos sustentarle, queremos... Ya, pues córtala, pues. Este se está burlando de mí porque no me llevaron a Estados Unidos. No, estamos mal ahí. Después me llevaron, me ofrecieron sustento. No, hay sustento y nada. Pero uno tiene que ser sobrio, ¿no? Esta semana he estado haciendo un trámite de la misión con un misionero que está en Río Bueno. Y tenemos un problema porque le mandaron una ofrenda de mucho dinero para comprar un terreno en Río Bueno. El tema es que ese dinero hay que cambiarlo a través de una agencia, de una agencia, no misión, una agencia de valores, de AFEX. Pero los de AFEX me dijeron, es mucha plata. Es demasiada plata. Entonces empezaron, ¿de dónde vienen los fondos? De tal parte. ¿Para qué vienen los fondos? Para tal cosa. Ya, pero necesitamos un detalle de toda la gente que ha aportado para reunir esos fondos. Tuvimos que mandar una lista de toda la gente que dio plata. Después de eso, ¿pero para qué lo quieren? Para comprar un terreno en el sur para construir un templo, una iglesia. Ya, mándenme el compromiso compra-venta del terreno. Es que no existe eso todavía. ¿Pero cómo no va a existir? Le dije, mire, así como ustedes son de fregados con este tema, los gringos también. Si el gringo no tiene la plata en el bolsillo, el gringo no firma ningún papel. Y ustedes lo saben, porque ustedes trabajan con gringos. Entonces aquí no hay compromiso compra-venta, porque resulta que están los dólares, pero ustedes no los liquidan y por lo tanto no están los pesos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Sobrio, no se entusiasma con cualquier cosa. A mí, como le dije, a mí me han ofrecido un montón de cosas. Al principio me entusiasmaba. Con los años he aprendido a ser un poco más sobrio y darme cuenta que no puedo hacer eso. Tengo que dejar que el Espíritu Santo domine, controle. Y Él decida. Y Él es quien ha traído paz en el tiempo, ¿no? Hace poco le compartí a mi esposa de alguien que me dijo, mire, tal persona está buscando a quien sustentar. Te van a llamar. 2 meses, no, 1 mes y medio esperando el llamado. Creo que ya no fue. Segunda cosa, ¿qué es? Primero era sobrio. Lo segundo es prudente. Debe ser un hombre criterioso en sus palabras. Nunca debe atraparse con lo que dice. Ustedes conocen, algunos de ustedes conocen al pastor Douglas Krieger. Una de las cosas que me gustaba de él y a veces me frustraba de él es que uno si necesitaba, uno de pronto iba con mucho entusiasmo a ofrecerle algo, ¿no? A decirle, pastor, ¿sabe qué? Tengo este plan, tengo este proyecto, tengo esto para hacer, me gustaría hacer esto. Cuando esas cosas le involucraban a él, generalmente la primera respuesta de él era no. Y ahí como que a uno le pinchaba el globito, ¿no? Iba con todo el entusiasmo, pero y él decía no. O bien decía, déjeme orar. Y después de un tiempo, él contestaba, ¿no? Después de un tiempo de orar. A veces el no se mantenía. Y a veces el no se convertía en un sí. Pero él nunca se comprometía con sus palabras a hacer cosas. No era imprudente. A nosotros nos pasa que somos muy imprudentes. La prudencia tiene que ver con las palabras. La prudencia tiene que ver con las palabras, con lo que uno tiene que ver con lo que uno habla. Hermano, el pastor particularmente tiene que saber tener un filtro, porque el pastor sabe muchas cosas. Sabe más cosas de las que él quisiera saber. ¿Se imagina que yo empezara a contar todo lo que sé? Y que lo empezase a decir aquí desde el púlpito. ¿Sabían ustedes que hay un hermano delgado de barba?
Y usted inmediatamente empieza a pensar, a ver, ¿cuántos delgados de barba hay en esta iglesia? ¿Cuántos delgados de barba hay en esta iglesia? Iván y Leo. ¿Cuál de los dos será? No, tú ya dejaste de ser delgado. No, ¿sabía usted que hay un hermano chiquitito? ¿Sabía usted que hay una hermana aquí mandarina? Porque es buena para mandar. Mire, ¿se dio cuenta cómo saltaron las mandarinas? A ver, yo no dije cuál. Se identificaron solas. Y otras guardaron silencio. ¿Se imagina que yo hiciera eso desde el púlpito? Sería complicado, ¿no? Por eso que el pastor tiene que ser prudente. Porque si no, no le dan al almuerzo en la casa. Hay cosas que son privadas, que lógicamente que yo sé, hay cosas que son privadas. Hermano, hay cosas que ustedes me dicen de pronto. Yo les decía hace un rato atrás, reclamos, quejas, que quién te trae. Y que yo a veces tengo que saber filtrar la queja y el reclamo. Claro, yo me llevo todo el reto, ¿no? Todo el enojo, toda la molestia de la persona que me trae la queja y el reclamo. Pero cuando yo tengo que ir a hablar con otra persona, yo tengo que suavizar esa queja y ese reclamo. Y ni siquiera decir que lo dijo. Claro, hay días que, como la semana pasada, que me supera. Por eso les pedí hace un rato atrás, no se quejen, sean empáticos. Fíjese que interesantemente el apóstol Pablo enseña sobre el hablar. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pareciera que nosotros tenemos justificaciones para decir palabras corrompidas, ¿no? Me apreté un dedo, me pegué un martillazo, ahí tengo libertad, ahí puedo, ¿no? No, hermano. Ni aún ahí tenemos esa libertad. Nosotros necesitamos hablar palabras buenas que edifiquen a los hermanos, no palabras malas. Y hermano, déjeme decirle esto, hermano y hermana, si usted va a escuchar a una persona o si una persona va a venir a hablar con usted de palabras que no son buenas para su edificación, entonces no la escuche. Así es simple, no la escuche. Hay otras cosas, yo le he dicho esto a algunos de ustedes, sobre todo con los que tengo un trato más estrecho en el servicio, ¿no? Usted no necesita saber todo. Hay cosas que yo le voy a decir porque usted las necesita saber, pero hay cosas que usted no necesita saber. Y cuando yo no se las diga, no se ofenda. Así de sencillo. Así de simple. Si hay cosas que yo a usted no le digo, es porque usted no necesita saber. Hay cosas que ni mi esposa sabe. Y si mi esposa no las sabe, es porque yo necesito cuidarla a ella. No porque ella sea una chismosa que pueda salir repartiéndole a ustedes. No, es porque yo no quiero dañar el corazón de ella. Y así como no quiero dañar el corazón de ella, hay corazones de ustedes que tampoco quiero dañar. Entonces, si hay cosas que yo a usted no le digo, no se ofenda. Hay cosas que yo necesito guardar nomás y listo, se acabó. Ahora, fíjese que interesante, volviendo a Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Fíjese que interesantemente el ser lleno del Espíritu Santo tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado? Verso 19, verso 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que ser lleno del Espíritu Santo hace que una persona alabe al Señor? Si usted es un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, si el pastor es un hombre lleno del Espíritu Santo, en sus labios habrá alabanza, si no, habrá queja. Y hermano, perdone que le diga esto, voy a insistir con este concepto, porque ya lo he dicho otras veces. Es interesante ver cómo muchas veces nosotros disfrazamos la queja con apariencia de piedad.
¿Tiene motivo de gratitud, hermano? Sí, yo tengo un motivo de gratitud, pastor, hermano, en el culto del día jueves, ¿no? Esto pasa en otra iglesia, no acá, por si acaso. No, queremos dar gracias al Señor porque a pesar de que estamos solos, nadie nos visita, nadie nos acompaña, Él nunca nos deja solos. A pesar de que no tenemos recursos económicos, a pesar de que nos falta esto, otro, y nadie nos ha acompañado, pero Él ahí está y siempre nos provee. Hermano, ¿eso es una queja disfrazada de piedad? ¿Usted se está quejando de que está solo, disfrazando lo que el Señor no le deja? Estábamos en una actividad hace poco y personas compartieron cosas buenas. Y una persona muy contenta dijo, todo, muy lindas las palabras que dijeron todo, pero yo pensé que se iban a acordar de mí. Porque nadie me mencionó. Eso es una queja piadosa. Cuidado, hermanos. Sobriedad en cuanto a la conducta. Prudencia en cuanto a las palabras. Prudencia en cuanto a las palabras. Decoroso, dice luego. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿Decoroso en cuanto a qué? En cuanto a su apariencia. ¿Se acuerda que en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos? Es exactamente la misma palabra. Decoro. Decoro. Ahora, acuérdense que dijimos que el decoro tiene que ver con la circunstancia y la situación. A lo mejor usted no vino indecentemente vestido al culto hoy día, pero no vino vestido apropiadamente. Viene el calor, hermano. Viene el calor. El calor no es tiempo de libertad para venir con short a la iglesia. No es tiempo, no, es que hace tanto calor que voy a venir con short. Entonces, short, guayabera, qué sé yo, musculosa. No es tiempo para eso, hermano. Hay una forma, hay ciertas formas, ciertos protocolos. El pastor no debe vestirse como un payaso, porque no es un payaso. Pero tampoco a través de su apariencia o su vestimenta tiene que aparentar algo que no es. Soy tan pobre. Estoy tan pobre que ando con mis zapatos con hoyos. Con mis calcetines con papas. Bueno, no sería tan pobre porque las papas están caras. ¿No es cierto? Mire, hermano, el decoro tiene que ver con la apariencia, con lo que yo le estoy diciendo a la gente, con lo que le estoy representando. Yo no puedo representar algo que no soy o algo que no es. Algo que no es. También tiene que ver con el hecho de vestir limpio, vestir ordenado. Y yo sé que a algunos les cuesta, sobre todo a los más jóvenes, planchado. Planchado. Usted no iría, si usted trabajase en un banco, si usted trabajase en un estudio de abogado, usted no iría con ropa arrugada. Aquí tenemos un abogado, él no se presenta a un tribunal con la camisa arrugada. En un banco, nadie que trabaja en un banco se presenta con su ropa sucia o con su ropa desordenada o con su ropa arrugada. Nosotros hace algunos años atrás conocí una persona que se vestía de punta en blanco, ordenado, los zapatos siempre bien lustrados, los pantalones siempre bien planchados, la camisa siempre bien planchada, limpia. El blanco no era blanco, era resplandeciente. Los ángeles tenían envidia de las camisas blancas de este hombre. Hasta que se casó. Tristemente. El día que se casó, nunca más anduvo planchado. Sus camisas blancas nunca más fueron resplandecientes. Triste.
¿Sabe qué? Yo estuve hace un par de semanas, el primeros días de noviembre, estuve con un hombre al que amo profundamente, un héroe contemporáneo de la fe para mí, se llama Eduardo Buldain. Y en una cosa que él compartió con nosotros, con pastores, él dijo algo que a mí me sorprendió, que me agradó muchísimo. Estaba hablando de pastores. Y él dijo, yo alabo al Señor por mi esposa, por Gloria, dijo. Porque yo sé que si a mí me invitan o si yo tengo que partir de viaje hoy en la tarde, yo sé que en el closet de mi dormitorio yo tengo 2 mudas de ropa lavadas y planchadas para que yo guarde y meta en mi maleta y salga. Siempre en el closet de mi dormitorio van a haber 2 mudas listas para mí de ropa. Y a mí eso me sorprendió. Me asombró. El decoro de un pastor tiene que ver con esto, con su apariencia, con lo que comunica. No se debe vestir como un payaso, no somos payasos. Tampoco debo aparentar pobreza que no tengo. Porque déjeme decir una cosa, yo no soy un pastor franciscano. Usted sabe que los franciscanos hacen votos de pobreza, ¿no? Yo no soy un pastor franciscano. No. Yo no debo aparentar. Hubo periodo de tiempo en mi vida en que yo por años no me compré un pantalón, por años no me compré una camisa. Habían ciertas cosas que sí tenía que comprarme. Usted sabe que por el uso diario se echan a perder y hay que comprarlas, ¿no? Pero no tenía para pantalones, no tenía para camisa. Si usted me ve, y no es una queja y no estoy pidiendo nada, si usted se fija en las fotos de boda de unos 6 años a la fecha, 7 años a la fecha, usted siempre me va a ver con el mismo traje. Es el único que tengo. El único que tengo. Y yo estoy contento con el Señor porque me lo mandaron de regalo y es precioso mi traje. Y no necesito más. ¿Por qué? Pues no me gusta usar. Entonces, en todos estos años, si he tenido 6 bodas, lo he usado 6 veces. Esa es la verdad. Pero yo no quiero aparentar algo que no soy. El decoro tiene que ver con eso. Hermano, déjeme decir esto. Otra cosa, el pastor, no importa si usa el mismo pantalón, usa la misma camisa todos los domingos, tiene que estar bien limpio, bien planchado. Y él tiene que estar bien limpio, bien aseado, con el pelo limpio. Si tiene barba, una barba ordenada, no desordenada. No desordenada. Si tiene un partido baby, no se deje barba, porque entiende un partido baby, ¿no? 5 por lado, 5 pelos por lado, ¿no? Si no tiene más, no se deje barba. No se deje barba. El Señor no lo quiere con barba. Por favor, siempre limpio, siempre ordenado, siempre bien aseado. Que la gente quiera acercarse a usted y no huir de usted por los olores que usted expele. Eso tiene que ver con la apariencia, con el decoro. Con el decoro. En definitiva, el pastor debe ser sobrio en su conducta, prudente en sus palabras, decoroso en su apariencia. Termino rápido. Hospedador. Esto tiene que ver ahora ya no con él, sino con el oficio que ejerce hacia otros. Hospedador literalmente se podría traducir como amante de los extraños. Por la naturaleza misma del oficio pastoral, es muy probable que su casa siempre esté recibiendo gente. Siempre. Y él no necesita que su esposa o alguien de su familia, su suegra, su hijo, su perro, le ponga mala cara a las visitas, ¿no? El Checho, cuando gente llega que no es de la casa, ladra y se vuelve loco ladrando. Pero le hacen así y se le pasó. Está. ¿No es cierto? Hospedador, como dije, amante de los extraños. Yo una de las cosas que reconozco del pastor Fernando Astorga en el sur es que él siempre tiene gente en casa. Y tiene por lo menos 2 dormitorios para recibir gente en casa. Siempre. La última vez que fui me sorprendió escuchar. Yo conocí una casa y ahora conozco la casa de ellos, la definitiva.
pero entre medio tuvieron otra casa y me contaban que la casa intermedia esta tenían 2 dormitorios donde tenían 4 camas. Y en esas 4 camas vivía su hijo en un dormitorio y sus 2 hijas en el otro dormitorio. Y uno dirá, bueno, sobraban 3 camas y 2 camas. No, porque habían 3 muchachos más que dormían en el dormitorio con el Aarón, y en el otro dormitorio donde estaban las hijas dormían 2 niñas más. Resultado de eso, un matrimonio que salió de ahí que está a cargo de una obra en otro lugar, ¿no? ¿Sí? Si el Señor obra de manera milagrosa, ¿no es cierto? Como Él quiere. Pero una de las cosas que yo reconozco el pastor Fernando es eso, su hospitalidad. Siempre tiene gente. Ese día ese fin de semana que a mí me tocó estar allá, el día sábado fue un desfile de personas. Y nos sentamos a comer, a tomar once, y resulta que éramos 4 los que éramos de casa, entre comillas de casa, porque yo sobre el chorro estaba de visita, ¿no? Pero estaba ahí porque me habían invitado ellos. Estaba Fernando, Gema, los dueños de casa, la más chica, la Isca, y estaba yo. Después estaba una oveja que me encontré por allá de sorpresa, llamada Salomé. Estaba otro muchacho, después llegaron otros jóvenes de la iglesia, y ahí estábamos todos. Y al día siguiente terminó todo, el día domingo, de nuevo, mesa llena. Hubo que ampliar la mesa, más gente. Y uno ve que va para esa casa, hay gente. Hospitalario, amante de los extraños. Fíjese que interesantemente, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, necesitó de gente hospitalaria. Creció a partir de gente hospitalaria. Pablo y sus equipos ministeriales que andaban dando vuelta por distintos lugares siempre necesitaron gente hospitalaria que los recibiese. Pablo abogó por gente para que fuesen recibidos hospitalariamente. La heroína de la fe de la Mari, por ejemplo, Pablo abogó por ella, ¿no? Romanos capítulo 16, verso 1 y 2, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Sencrea. ¿Entiende por qué es la heroína de la fe, no? Ahora, ¿qué dice respecto de ella? Verso 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Sean hospitalarios con ella, recíbanle como corresponde. Ahora, debo decir que también en la iglesia primitiva hubieron pequeños dictadores, y hoy día también existen pequeños dictadores. Tercera de Juan, capítulo 9, verso 10, 9 y 10 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, tuviera un pequeño dictador, al cual le gusta el tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, fíjese, no es hospitalario, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Nunca falta el pequeño dictador. No, con este no te juntes, no puedes tener comunión con este, no, con esta iglesia jamás, no, con este, no. Nosotros nomás somos la única iglesia fiel, digna y verdadera del Señor. Somos los únicos. No, eso está mal. Fíjese que el apóstol Pablo, recordando ciertos deberes que tenemos como creyentes, dice en Romanos capítulo 12, verso 13, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad es un distintivo del carácter de un creyente, con mayor razón de la vida de un pastor. El pastor tiene que ser hospitalario. Tiene que ser hospitalario. El escritor del libro de los Hebreos dice lo siguiente en Hebreos 13, 1 y 2, de nuevo, hablando de deberes cristianos: permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Yo creo que cuando él está escribiendo está pensando en Abraham, está pensando en Lot, que albergaron, que hospedaron ángeles. Pero qué lindo sería pensar que quizás yo, en mi casa, he tenido a alguien sin saberlo, que el Señor envió. No lo sé. Ahora, hay una cosa, alguien podría decir, sí, pero esto era para el primer siglo. Esto era un sello distintivo de la iglesia del primer siglo. Esto no se aplica a nuestras vidas hoy.
Lo interesante es que los deberes cristianos de Hebreos capítulo 13, todos los deberes cristianos, usted los puede leer del 1 al 7, concluyen con un texto, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sabe lo que hace ese texto? No solo hablar de que Cristo es inmutable, no solo hablar de que Cristo es eterno, sino que también dice una cosa. Dice, todos los deberes que se mencionan del 1 al 7 están vigentes hoy día, porque Cristo no ha cambiado. Cristo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, los mandatos que eran para la iglesia del primer siglo se mantienen vigentes para la iglesia de nuestros días. La última cualidad tiene que ver con apto para enseñar, pero no podemos verla por tiempo. Ahora, esa cualidad es la única cualidad, es la única condición, por así decirlo, que diferencia el ministerio del pastor de cualquier otro ministerio. Es la única que diferencia el ministerio del pastor de cualquier otro ministerio. Eso lo vamos a ver el día 17 de diciembre, ¿sí? Cuando sea el día de las votaciones. En culto de la tarde vamos a hablar de esto, de esta cualidad, apto para enseñar. Pero simplemente déjeme recordar, hermano, que como hemos dicho la semana pasada, no es solo obligación del pastor ser marido de una sola mujer, es obligación de cualquier hombre aquí en la iglesia. No solamente es responsabilidad del pastor ser sobrio, ser prudente, ser decoroso, ser hospitalario, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Termino con esto, para que me crean voy a cerrar todo. Termino con esto. Creo que se los mencioné. Cuando fuimos a la iglesia de Wynn, aprendimos una linda costumbre que tienen ellos, o un ejercicio lindo. Y es que ellos se sortean semanalmente, una familia, para invitarse a su casa, para compartir en su casa. ¿Sabe por qué? Porque si yo les diese a ustedes libertad de inviten a alguien hoy día a su casa, lo más seguro es que invitarían a sus amigos. Pero no pensarían jamás en aquel hermano o aquella hermana con la cual no tienen mayor relación. ¿Sabe que de pronto sería un lindo ejercicio para hacer? Viene el verano, en el verano de pronto tenemos más tiempo, vamos a terminar más temprano los cultos. Quizás podría ser una buena cosa. ¿Sí? Yo voy a orar para que yo le salga al Nacho Astorga. Así venimos con traje de baño, digo yo. Vamos a orar y prudente en sus palabras. Se me olvidó esa parte. Perdón. Nico Torres, por favor, guíanos en oración.